Cordial saludo. Bienvenidos al tutorial de Buscar B. Vamos a trabajar dos hojas. Vamos a iniciar con un ejercicio básico de Buscar B y luego vamos a combinar Buscar B con Coincidir. Para esta primera actividad, entonces tenemos una base de datos muy pequeña y en la parte de la derecha necesitamos de una lista o de escribir alguno de estos nombres que nos aparezca el valor del semestre. Vamos a iniciar con la parte de configurar nombres a los rangos. En este caso nosotros tenemos estos valores y lo que necesitamos es que la lista o este rango se denomine nombre. ¿Cómo lo hacemos? Entonces simplemente vamos a la opción fórmulas, vamos a seleccionar el rango desde Andrés hasta Juan y le vamos a dar asignar nombre. Cuando le damos a asignar nombre nos solicita un valor para ese rango. Vamos a escribir en este caso nombre y le damos a aceptar. Él acá me está determinando que la selección está desde A2 hasta A4, desde el primer valor hasta el último. Simplemente le damos a aceptar. Ya definimos entonces administramos ese primer nombre. Vamos a insertarlo aquí como una lista. Entonces simplemente nos ubicamos en H2, vamos a la opción datos, validación de datos y vamos a la validación de datos. ¿Qué es lo que queremos hacer en este caso? Es una lista y recordemos que el rango se llama nombre. Damos igual y escribimos nombre y damos a aceptar. Nos va a generar esta opción y ya acá básicamente nos van a aparecer los datos Andrés o Carlos o Juan. Si tuviéramos una base de datos de 5000 personas, pues nos aparecerían todos los valores. Vamos entonces a utilizar buscar B para que el de esta matriz que está desde A2 hasta C4 me busque la posición de Juan, cuánto paga en ese caso como valor del semestre o de cualquiera de estos. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que cualquier fórmula comienza con el signo igual. En ese caso vamos a utilizar buscar B. Abrimos paréntesis o cuando seleccionamos buscar B, él abre el paréntesis. En esta parte tenemos paso por paso qué es lo que debemos ir insertando. El valor buscado pues básicamente es el nombre que tenemos aquí en H2. Entonces esa sería mi celda H2 que lo que yo seleccione de la lista me debe buscar punto y coma. Para algunas versiones de Office, más o menos entre el Office 2007 para atrás, muchas veces va a aparecer es con coma, no con punto y coma. Entonces tienen que revisar en la versión de Office que ustedes tienen en este momento. Para este ejemplo, aquí siempre nos va a decir si es con punto y coma o con coma. Listo. Cuando damos punto y coma, entonces él nos determina ahora el siguiente paso, la matriz buscar en. Entonces la matriz, él va a buscar valores entre A2 hasta C4, esa sería toda mi matriz. Igual acá, punto y coma. El indicador de columna, ¿eso a qué se refiere? Entonces, determinemos que la columna A es 1, la columna B es 2 y la columna C es 3. Si lo que nos están solicitando es el valor del semestre, entonces sería la columna 3. Digitamos simplemente 3, la interpreta que va a buscar en esa columna. Punto y coma. Y nos da una opción para seleccionar si es verdadero, que es una coincidencia aproximada, que la vamos a trabajar para este segundo ejemplo, o si, si es una coincidencia exacta, que sería falso. ¿Sí? ¿Por qué falso? Porque estamos ya seleccionando de una lista, es decir, va a ser exacto el valor. Cerramos paréntesis, damos un enter y él nos determina acá que Juan, que está en A4, su valor del semestre que está en C4 es de 120.000 pesos. Si seleccionamos Andrés, pues nos va a cambiar a que él paga
150.000 y si seleccionamos Carlos, pues él nos debería dar el valor de 130.000. Previamente se pueden asignar entonces que esto va a ser moneda, pues para que nos dé como tal allí con el signo pesos. Juan, Carlos y Andrés. Listo, allí tendríamos entonces nuestro primer ejemplo de buscar B. Ahora vamos a mirar cuando es una coincidencia que no es exacta. Entonces, igual como lo hicimos anteriormente, aquí es donde vamos a digitar un nombre para este caso. No lo vamos a seleccionar de una lista, sino lo vamos a digitar. Esto pasa muchas veces, digamos, cuando ustedes tengan una base de datos, pues que de pronto les digan búsqueme a Carlos Pérez, entonces ustedes simplemente lo digitan. Bueno, igual como lo que hicimos anteriormente, nos ubicamos aquí para este ejemplo en I7 y iniciamos con el signo igual, buscar B, seleccionamos entonces acá buscar B, abre paréntesis, lo primero que nos solicita el valor buscado, entonces lo que yo voy a digitar acá en H7, punto y coma. La matriz, ¿en dónde va a buscar esos valores? Entonces, esta sería toda la matriz en donde él va a relacionar como tal los valores, punto y coma. El indicador de columna, recordemos que en este caso nos vuelve a preguntar el valor del semestre, columna 1, columna 2 y columna 3, entonces para este caso igual, columna 3, y la coincidencia en este caso va a ser verdadero, entonces va a ser una coincidencia aproximada, ya explico en qué consiste eso. Cerramos paréntesis y damos enter. Él está solicitando en este caso un valor, es decir, que nosotros escribamos acá. Si nosotros escribimos Andrés, damos enter, pues se nos va a determinar que él paga 150.000. Vamos a asignar de una vez valor moneda, pues por lo que es valor del semestre. Ya tendríamos entonces Andrés. Como yo lo que estoy haciendo es digitar, hagan de cuenta que ustedes escriben Carlos con Z, porque puede pasar. Simplemente la coincidencia no es exacta, es decir, es aproximada. Entonces, él busca ese valor aproximado. Carlos, sí, está bien, y él paga 130.000. Esa es la diferencia entonces, lo primero, entre elegir de una lista, listo, y en este caso pues lo conveniente sería obviamente que sea una coincidencia exacta, y para este ejemplo si utilizamos verdadero, una coincidencia aproximada, donde nosotros simplemente podríamos digitar un error y pues él va a buscar un valor aproximado a lo que nosotros acabamos de digitar. Bueno, en la hoja número 2 entonces vamos a tener un segundo ejemplo. Recordemos como lo que mencioné al principio. eh, ya es una función de buscar B más coincidir. En este caso pues ya es una función para el nivel intermedio en el cual ustedes están. ¿Qué tenemos? Explico entonces la, la base de datos de ejemplo. Igual tenemos entonces nuevamente un listado de nombres, Andrés, Juan y Carlos. Tendríamos entonces una relación de las calificaciones parciales de lo que sacó cada estudiante en Excel, en un curso de Excel que está haciendo Andrés, en un curso de Word y en un curso de Access. Entonces acá hay un listado, ¿verdad? Y con la relación de cada uno de los nombres. Para este caso entonces nos solicitan tres listas, es decir, vamos a hacer muy parecido como en el ejemplo anterior para relacionar acá de un listado de nombres. Recordemos que eso ya lo hicimos anteriormente. Voy a verificar si están en el mismo orden. En este caso no, simplemente pues lo voy a reemplazar para que quede igual el ejemplo. Listo, ya tendríamos allí entonces Andrés, Carlos y Juan. Listo. En este caso entonces vamos a asignarlo. Recordemos que vamos a datos. Eh, si nosotros quisiéramos verificar que los nombres de los rangos, podríamos ir a fórmulas y en administrar nombres aquí me aparece que ya hay un listado de nombres, ¿verdad?
En ese caso, pues hay una coincidencia, debemos tener cuidado porque esto está relacionando la hoja número 1 que hicimos anteriormente. Entonces vamos a hacer una nueva para este ejemplo. Vamos a seleccionar nuevamente estos datos, vamos a asignar un nombre y vamos a colocar, digamos, nombre 1. Necesario que quede sin espacio. Me está diciendo que estamos en la hoja 2 y que la selección que tengo es desde A3 hasta A5. Bueno, ya tendríamos entonces acá para relacionar el listado de los nombres. Recordemos que vamos a datos, vamos a validación de datos, validar datos y acá vamos a seleccionar list. Recordemos que entonces vamos a referenciar como tal el nombre del rango que acabamos de asignar. Entonces quedó igual nombre 1. Damos a aceptar y verificamos que nos aparezca en nuestro listado, ¿sí? Carlos, Andrés o Juan, en el orden que lo tenemos acá. Para las materias, entonces las materias son estas. Entonces hacemos exactamente igual como en el ejemplo anterior. Seleccionamos las materias, vamos a fórmulas, vamos a asignarle un nombre. En este caso sería materia. Nos está diciendo el rango seleccionado que ya tenemos, le damos a aceptar y entonces él ya nos asigna el nombre materia a este rango desde B2 hasta E2. Hacemos exactamente lo mismo acá, entonces para materia venimos a datos, validación de datos, validar datos. Recordemos que es una lista y el origen sería entonces el nombre del rango que asignamos, en este caso materia. Aceptar y verificamos que nos aparezca el listado de las materias, Excel, Word o en este caso Access, que son las tres materias que tenemos. ¿Sí? Entonces, ustedes las podrían digitar o, como en este caso, pues es más fácil nombrar cómo quiero que se llame este rango que tenemos acá para luego simplemente asociarlo de una manera más fácil dentro de las fórmulas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Entonces tenemos que hacer una fórmula para que coincida y él busque en la base de datos, digamos que si está seleccionado Juan y yo selecciono la materia Excel, pues acá me va a aparecer 4.9, que ese estudiante sacó el 4.9. O que si yo selecciono Carlos y selecciono Word, me va a aparecer 2.2. Entonces, igual como lo hicimos anteriormente, igual, iniciamos por el buscar B, abre un paréntesis. ¿Cuál sería el valor buscado? Entonces, iniciemos con Juan, es decir, este primer valor. Punto y coma. ¿Dónde él va a referenciar como tal? Es decir, la matriz, ¿en dónde va a buscar los valores? En toda la matriz. Punto y coma. Ahora el indicador de columnas. Recordemos que anteriormente el indicador de columna para el ejemplo anterior decíamos que A es 1, B es 2, C es 3 y D es 4. Pero en este caso entonces como tenemos varios valores acá, digamos Carlos tendría una nota de 2.2 y también tenemos que referenciar la intersección de Word. Es decir, él no solo, porque en el buscar B, él está buscando, digamos, solo, digamos, Carlos, eh, con uno de estos valores, digamos, Access, que yo lo identificaba con la columna 3, o si le identifico la columna 2, solo me va a dar este valor. En este caso yo puedo hacer varias selecciones de las columnas, que sería la intersección, y por eso necesito otra función. Esa función se denomina coincidir. Selecciono coincidir, él abre el segundo paréntesis. Ustedes deben tener siempre en cuenta la cantidad de paréntesis que estamos abriendo y Excel los determina con un color diferente, este negro y este de color rojo. ¿Cuál sería el valor buscado de coincidir? Pues entonces en este caso Excel, es decir, puede ser Excel, puede ser Word, puede ser Access. Punto y coma, es decir, yo acá lo que seleccione de la lista que está en B9 va a ser mi valor buscado. Punto y coma. ¿Cuál sería la matriz a buscar? Es decir, él me debe buscar
en las materias, Excel, Word o Access, es decir, en 3 columnas diferentes. Por eso necesitamos el coincidir para que él busque entre las 3, porque en el ejemplo de la hoja o número 1 solo buscábamos en una, es decir, solo determinábamos que era en la columna 3 o en la columna 2. Entonces en este caso, como va a buscar en 3 diferentes, es necesario pues determinar esto. Punto y coma nos va para coincidir, decir, en este caso es una coincidencia exacta, es decir, que si yo selecciono Excel, eh, eso es lo que me va a encontrar Excel. Él lo asigna con un 0. Cerramos el paréntesis, es decir, ahí acabaríamos hasta el tipo de coincidencia del coincidir. Y luego, cuando cerramos el paréntesis, el buscar B hace falta decirle qué tipo de coincidencia tiene. Recordemos que en el ejemplo anterior nosotros decíamos que era falsa, es decir, la coincidencia exacta, es decir, que si yo selecciono Juan, va a ser una coincidencia exacta. Cerramos paréntesis y damos Enter. En este caso, para la fórmula, pasó lo siguiente. Es bueno detectar estos errores, porque lo más seguro es que ustedes van a tener que después revisar nuevamente la fórmula y identificar cómo corrigen algunos errores que pasan. Simplemente es que a la fórmula le hace falta algo y ahorita explico qué. Nosotros para este ejemplo seleccionamos Juan de la lista y seleccionamos Excel. Y él me apareció con un valor de Juan. Esto es porque él me está determinando la columna A como 1 y estaría bien. La columna B como 2, la columna C como 3 y la columna D como 4. Si yo selecciono Word, lo más seguro es que me va a determinar el segundo valor, es decir, 4,9. Vamos a revisar. Es decir, que él me da 4,9, pero realmente Juan en Word sacó 1,5. ¿Cómo corregimos esto? Simplemente vamos a asignar más 1, ¿listo? Es decir, que le estamos diciendo no me empiece a contar desde A, sino empiece a contar desde B, es decir, desde la siguiente columna. Le damos Enter y verificamos. Juan, que está en A5, va a coincidir con Word y acá él me va a dar el valor de 1,5. Verifiquemos otro valor de Juan, digamos Access. Juan realmente en Access sacó 4,4. Cambiamos, digamos ahora Andrés en Access sacó 5, o digamos en Excel sacó 4,5. Y podríamos hacer también el ejemplo con Carlos. Digamos en Word cuánto sacó Carlos. Carlos en Word sacó 2,2. En una base de datos bastante extensa, pues es una manera muy fácil de identificar valores y sobre todo cuando tienen una intersección entre, pues en este caso, entre varias columnas. Entonces, por eso necesitamos tanto el buscar B como el coincidir. Espero que el tutorial sea claro para que ustedes puedan realizar la actividad práctica. Muchas gracias.